Vamos a presentarlo de inmediato. Él posee estudios de licenciatura en Ciencias Sociales, Políticas y Económicas. Es abogado de los Tribunales de Justicia de la República de Ecuador. Doctor en Jurisprudencia, magíster en Derecho Penal y Criminología, magíster en Derechos Fundamentales y Justicia Constitucional, especialista en Derecho Penal y Justicia Indígena, diplomado en Psicología Forense, Gestión Judicial y Proceso Penal, con experiencia laboral como abogado libre en ejercicio de la profesión y juez de garantías penales en Ecuador. Entre sus obras jurídicas podemos mencionar la siguiente: inconstitucionalidad de los delitos que criminalizan adiciones dentro de la igualdad, la seguridad jurídica, la libertad y eficacia de la administración de justicia en el Ecuador. Cuestiones jurídicas, tomo 1. Vamos entonces a cederle la palabra y es un honor tener con nosotros en este ciclo de conferencias virtuales directamente desde la República del Ecuador al doctor Ramiro Edison Ramírez Valarezo. Bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches. Quiero expresar mi gratitud a la Universidad Autónoma de Chiriquí. Gracias por la oportunidad para poder compartir en este evento académico. En la publicidad que se ha hecho para esta ponencia mía, se ha indicado ahí que el tema es el rol del juez de garantías. Ante lo cual quiero precisar de que el tema que vamos a abordar es el rol del juez de garantías penales en Ecuador, para guardar coherencia con la función o encargo que ejerzo en mi país, Ecuador. Diremos entonces que la persona humana vive en comunidad, en la relación constante entre todos. Demanda el tener ciertas normas para que la convivencia sea lo más armónica posible. Sin embargo, esto ha sido un ideal que no se ha cumplido a través de la historia de la humanidad. Pues las guerras, la falta de respeto al valor de las personas, la discriminación, la injusticia han formado parte de la vida de los seres humanos. Precisamente esta realidad ha hecho necesario luchar por cambios principalmente para lograr la comprensión de que todos los seres humanos tienen derechos por el solo hecho de ser parte de la especie humana. Es decir, para tener derechos no se requiere hacer méritos o cumplir ciertos requisitos. Basta con ser personas humanas y punto. Abrimos aquí una interrogante. El desafío del proceso penal acusatorio, el combate contra el crimen y la impunidad y la severidad en la persecución penal no puede hacerse despojándole al sistema de justicia de la superioridad moral que tiene sobre el criminal. Vale decir, su racionalidad frente a la violencia, que se garantiza con la debida motivación de las resoluciones judiciales, que es una forma de explicarle al pueblo de dónde emana el poder de los jueces, las razones por las cuales adopta determinada decisión. El sistema oral acusatorio tiene como eje central el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por la conducta delictiva sean reparados de manera directa. Este modelo acusatorio de corte adversarial encuentra en la oralidad la herramienta idónea para poner en marcha los principios rectores del sistema. Así, el proceso penal adversarial está presidido por la idea del debate, la contradicción, la aplicación de capacidades retóricas al servicio de una adecuada
técnica de litigación, en donde la contradicción se erige como el basamento del cual surgirán las decisiones judiciales sobre el evento criminal y la identificación de quien resulte responsable de su realización. El proceso acusatorio, amigos, es un diálogo abierto entre diversos sujetos procesales que se confrontan por el esclarecimiento de lo que a su convicción considera es la verdad procesal. El juez de garantías penales tiene el deber fundamental de garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos declarados en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos o establecidos en las leyes cuando sean pues estos reclamados por sus titulares o quienes invoquen esa calidad. Cualquiera que sea la materia, el derecho o la garantía exigida. Deberán los jueces de garantías penales resolver siempre las pretensiones y excepciones que hayan deducido los litigantes sobre la única base de la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos, los instrumentos internacionales ratificados por el Estado, la ley y los medios del proceso, los medios probatorios. Ahora bien, es importante, amigos, tener una idea orientativa cómo está organizada la función judicial en Ecuador. La función judicial en Ecuador se compone de órganos jurisdiccionales, administrativos, auxiliares y autónomos. Veamos cada uno de ellos cómo están estructurados. Primero, los órganos jurisdiccionales. Estos son los encargados de administrar justicia y se conforman de Corte Nacional de Justicia, Cortes Provinciales de Justicia, tribunales y juzgados del país y los juzgados de paz. Segundo lugar tenemos órganos administrativos. El Consejo de la Judicatura es el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de las y los servidores judiciales del país. 3. Los órganos auxiliares están estructurados por el servicio notarial, martilladores y los depositarios judiciales. Finalmente, 4. Órganos autónomos de la función judicial, que están conformados por dos. Primero, Fiscalía General del Estado y en segundo lugar tenemos a la Defensoría Pública. Con ello entonces podemos ya abrir otra interrogante para adentrarnos ya al tema. ¿Cuál es el perfil del juez de garantías penales? Yo diré, amigos, de que no basta para ser juez tener solamente el título de abogado. Se requiere además condiciones especiales, independencia y capacidad del juez para disponer de los medios de prueba conducente a la realización de los fines específicos del proceso. Un conocimiento firme de la naturaleza de la ley y de las personas. Un continuo acto de voluntad para no dejarse, entre comillas, arrastrar por las primeras impresiones ni por ideas preconcebidas. Llegar a la certeza de los hechos, empleando los principios de la lógica y evitar así aplicar criterios rigurosamente personal o aislado de la realidad. Una vocación académica que le impulse la necesidad de actualización y capacitación permanente, no solo en las ciencias jurídicas, sino también en ciencias afines y la cultura en general. El juez de garantías penales debe ser un profesional del derecho con una sólida formación académica, con capacidad para interpretar y razonar jurídicamente, con trayectoria personal éticamente irreprochable, dedicado al servicio de la justicia, con vocación del servicio público, iniciativa,
capacidad innovadora, creatividad y compromiso con el cambio institucional de la justicia. El juez de garantías penales tiene que tener una capacidad analítica. Ese juez debe asumir una posición de introspección y reflexión, mantener atención debida a las actuaciones que ante su presencia se desarrolla, poniendo especial cuidado en los detalles que deriven de la intervención, abogados, fiscales, testigos, peritos, y en la exhibición de documentos relacionados con el caso, para así formarse convicción sobre la autenticidad o la mendacidad de los argumentos propuestos. El juez de garantías penales tiene que tener un lenguaje letrado, el complemento a una construcción crítica. El juez debe dominar un lenguaje, neutral y directo hacia las partes, transmitiendo sus órdenes con cortesía y amabilidad, pero también de manera firme y contundente, reduciendo la posibilidad de que sus indicaciones sean entendidas con ambigüedad. El juez de garantías penales, amigos, debe tener una apertura de pensamiento. Ese juez debe mostrarse abierto y receptivo a los argumentos y propuestas de las partes, escuchar con disposición de ánimo la narrativa de los testigos, a fin de distinguir los datos congruentes y veraces que le permiten realizar un juicio valorativo sobre la teoría del caso que se presentan ante él. La libertad de pensamiento permitirá al juzgador distinguir aquellas señales no verbalizadas propias de quienes se conducen con verdad y honestidad en sus reseñas de los hechos. El juez de garantías penales, amigos, debe tener liderazgo organizacional del juicio. El juez debe ser cuidadoso en el manejo eficiente del caso, para lo cual desarrolla una capacidad de organización en cuanto a las etapas del proceso penal, la intervención de las partes, el tiempo otorgado a estos, la presentación de evidencia y la prevención de lo necesario, a fin de que la diligencia se celebre sin demora, de manera concentrada y continua, para lo cual deberá llevar pues una agenda de diligencias y de actuaciones que permitan un manejo efectivo del juicio. ¿Cuáles son las competencias del juez de garantías penales en Ecuador? Para que el juez de garantías penales pueda actuar, necesita de dos presupuestos importantísimos, como son la jurisdicción y la competencia. El Código Orgánico de la Función Judicial en Ecuador, en su artículo 225, establece las competencias a los jueces de garantías penales. Así, primero, garantizar los derechos de las personas procesadas y de la víctima durante las etapas procesales conforme a las facultades y deberes que le otorga la ley. Segundo, ordenar y practicar los actos probatorios urgentes que requieran autorización judicial. 3, dictar las medidas cautelares y de protección. 4, sustanciar y resolver los procedimientos de ejercicio privado de la acción penal. 5, sustanciar y resolver los procedimientos abreviados y directos. 6, sustanciar y resolver las causas en todos aquellos procesos de ejercicio público de la acción penal que determina la ley. 7, conocer y resolver los recursos de apelación que se formulen contra las sentencias dictadas por las juezas y jueces de contravenciones en el juzgamiento de infracciones contra la ley de defensa del consumidor. En el sistema acusatorio adversarial, tiene la función garantista de velar
por la verdad, la libertad y el respeto a la dignidad humana, así como la de ser garantista respecto a la labor de administrar justicia, donde los sujetos procesales aportan pruebas para justificar sus posiciones y en función de ella asume su posición de tercer imparcial y controlador de la representación procesal. En el esquema acusatorio, amigos, la función del juez de garantías penales, a más de la obvia que es administrar justicia, es la de contención de los abusos y arbitrariedades del poder y procurar la igualdad de las partes en el proceso a través del sistema de garantías previstas en la Constitución. Oralidad, contradicción y mediación. La ley y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Por ello es de que se requiere eliminar del juez la discrecionalidad de iniciar un proceso que ya, si fuere lo contrario, estaríamos pues en un momento, un sistema inquisitivo en el que el juez asume todas las funciones, incluidas las de acusar. Por ello es de que el juez de garantías penales, al momento de juzgar o ejercer el poder de jurisdicción, debe ejercer un control de garantías sobre la acusación, pero jamás suplantar al fiscal en sus funciones, dictando una nueva acusación, dado que sería inaceptable que un juez asuma un papel de acusador que no le corresponde, ya que es función del fiscal y con ello se violentaría uno de los más elementales principios del sistema acusatorio, que es la división de funciones entre fiscales y el juez. ¿Cuál es el rol del juez de garantías penales en Ecuador? ¿Cómo nace, amigos, cómo nace esta figura del juez de garantías penales en Ecuador? Y la respuesta que encontramos es de que la sociedad, en un Estado democrático de derechos, le entrega el poder al Estado para que éste pueda reprimir los delitos, pero el Estado, por cuenta propia, no lo puede hacer, por lo que delega esta función en un funcionario especializado en ello, como lo es en nuestro sistema jurídico la Fiscalía General del Estado, representada por el fiscal. Pero delegar todo ese poder a un solo funcionario puede hacer de que se cometan abusos, pues no existe nadie que le ponga límites a su actuar. Por ello es de que el Estado crea un segundo funcionario que es el juez de garantías penales, quien debe controlar las actuaciones del fiscal. De esta manera, existen dos funcionarios y por lo tanto, cada uno debe cumplir su rol. Pues, ¿qué pasa si el juez quiere cumplir con su rol del fiscal? El Estado tendría que crear un tercer funcionario que cumpla el rol de juez. Así el juez se convertiría en fiscal. Y el esquema del proceso penal, pues entonces no sería igualitario ni justo. La defensa tendría que soportar dos acusadores estatales. Por esta razón, amigos, cada parte debe cumplir su rol y no inmiscuirse en el otro, pues tomar funciones que no les pertenecen desarticula la estructura del Estado. El proceso penal en Ecuador tiene tres etapas: instrucción, intermedia y la del juicio. En cada una de ellas interviene un juez de garantías penales, de tal manera que la función de cada etapa tiene relación directa en la función o rol que juega el juez en cada una de ellas. El juez de garantías penales sabe que la independencia y su prestigio social dependen de su capacidad para deslindar sus decisiones
de cualquier eco de poder o de presión. A eso se refiere la filosofía de criterio de conciencia. El juez se rige por el derecho, pero solo gobierna su conciencia, no la prensa, no el poder. Los jueces de garantías penales deben estar claros en que jamás deben ser rehenes de la opinión pública. Si no hay independencia, no hay imparcialidad. Y la independencia siempre protegerá al juez al sentenciar en los casos mediáticos en los que se enfrenta a una presión adversa. Amigas, amigos, seamos honestos, por favor. Dictar sentencias contra la presión de la prensa requiere condiciones humanas excepcionales. Exige un excepcional valor del juez para enfrentar la condena de la prensa. El rol específico del juez garantías penales en la ley. Establecer límites y condiciones al ejercicio del monopolio de la persecución penal que tiene el fiscal, quienes apoyados en las reglas jurídicas hermenéuticas deberán establecer la proporcionalidad, razonabilidad y necesidad de las medidas restrictivas de los derechos fundamentales solicitadas por la Fiscalía o evaluar la legalidad de las actuaciones objeto del control posterior. El juez de garantías penales debe ser y parecer imparcial. Si los ciudadanos no perciben a los jueces como imparciales, aumenta la probabilidad de que no recurran a los juzgados como última instancia para dirimir sus controversias. El juez de garantías penales debe garantizar los derechos de las víctimas y de los procesados. Debe hacer valer los principios de inmediación, contradicción y concentración. Debe evaluar las pruebas aportadas por las partes. Lo importante, amigos, de la prueba es demostrar la verdad, pero cada prueba debe llegar respetando los derechos y garantías de los ciudadanos. Solo así podrá conseguirse un juicio justo. Aquí debemos resaltar lo dicho por el profesor Ferraioli. La legitimación del juicio penal reside en las garantías de la comprobación imparcial de la verdad. El juez de garantías penales debe resolver los procesos en forma inmediata. Es decir, tiene que tomar una decisión de condenar o absolver a una persona y la tiene que tomar sin la ayuda de ningún expediente, sin haber investigado el caso. Lo hará estrictamente sobre la base de las conclusiones que pueda extraer de la prueba presentada. El juez de garantías penales debe decidir de manera verbal y concentrada las peticiones sometidas a su consideración por las partes, sobre las bases de la información aportada exclusivamente en audiencia. Ahora bien, en la audiencia, las partes deben transmitir una información relevante al juez para que éste tome una decisión en la que tenga la mayor calidad posible. La calidad de la transmisión de la información dependerá también del orden en la exposición y la construcción de los argumentos lógicos por parte de los litigantes. El juez de garantías penales debe decidir sobre la admisibilidad de las pruebas. La prueba que vulnere garantías constitucionales o derechos fundamentales en su obtención es prueba ilícita, ya que para su obtención se violan derechos consagrados en nuestra Constitución, que pueden ser, por ejemplo, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, el secreto, correspondencia, derecho de libertad, derecho a no autoincriminarse, derecho a la intimidad personal y familiar, derecho a no ser incomunicado, derecho a la asistencia legal obligatoria, entre otros.
que constituyen derechos de libertad y garantías básicas del debido proceso. El juez de garantías penales debe identificar los alegatos sin disputa, así como los conceptos legales aplicables al caso. Juez de garantías penales debe determinar la culpabilidad o la ratificación del estado de inocencia del procesado. El juez de garantías penales debe fundamentar en forma suficiente y motivada su decisión. Amigos, en el proceso penal, la verdad está condicionada por argumentos persuasivos. La efectividad del argumento persuasivo depende de que el juez adquiera convicción sobre los hechos y las pruebas aportadas. El juez, al decidir, argumenta y justifica la corrección de su razonamiento, tratando de persuadir a las partes en conflicto y a la sociedad de la justicia. El juez de garantías penales, amigos, debe imponer la condena correspondiente y explicarla por qué es la apropiada. Amigos, en esto quiero ser enfático. No son los jueces los que emiten sentencias, sino las pruebas. Los hechos que el juez mira o escucha se llaman pruebas. Por tanto, la prueba es el alma del proceso. La decisión judicial, culpable o inocente, siempre dependerá del resultado de la producción de las pruebas. El juez de garantías penales, amigos, debe ser un crítico y diestro observador de una dramática competencia de litigación, en donde las partes presentan su teoría del caso, de modo que la justicia oral encuentra su legitimación no en la fuerza de los argumentos plasmados en documento decisorio, sino que la validez de las sentencias judiciales y la eficiencia del modelo adversativo radica en la confianza de los ciudadanos en sus jueces. El juez de garantías penales debe tener una personalidad desprovista de designios anticipados, evitando un exagerado relajamiento en las audiencias. Pero debe encontrar el equilibrio necesario para que el juicio fluya sin estancamientos y así logre el objetivo de una justicia concentrada y continua. El juez de garantías penales, en la mayoría de los casos, desde la perspectiva del foro, es lo único que aspira es de que su decisión judicial logre lo siguiente: sentirse bien consigo mismo, sentir que su decisión no le causa daño a nadie, sentir que su decisión sea la correcta, sentir que su decisión sea recibida con aceptación generalizada, sentir que está del lado de la parte que tiene la razón. Las aspiraciones del juez de garantías penales es de que su decisión sea bien recibida y sentirse libre de remordimiento de alguna clase, aunque dada la naturaleza del modelo acusatorio adversativo, en algunos casos esto nunca será posible. Quiero compartir con ustedes reglas de importancia en la administración de justicia penal por parte del juez. Si el juez, amigos, si el juez tiene presente las siguientes reglas de 3x3, así las considero yo, reglas de 3x3. La función de administrar justicia se facilita y es un poco agradable. Me explico. Ser juez natural, independiente e imparcial. Regla de 3. Que la jurisdicción, la acción, el proceso constituyen la unidad del derecho procesal. Que los sujetos de derecho son las personas naturales, jurídicas y patrimonios autónomos.
que se pueda rechazar de plano la pretensión punitiva del fiscal por falta de jurisdicción, competencia o caducidad. Que los aspectos formales del proceso son los presupuestos procesales, presupuestos materiales para asegurar la sentencia del fondo y la bilateralidad de la audiencia. Que verificando la validez del proceso debe ocuparse del hecho, del derecho y la prueba. Que en el proceso concurra tres poderes: el de la pretensión, la excepción y la decisión. La teoría de decisión justa está representada en tres criterios que a saber son: 1. Corrección de la escogencia y de la interpretación de la regla jurídica aplicable al caso. 2. Comprobación confiable de los hechos importantes del caso. 3. Empleo de un procedimiento válido y justo para llegar a la decisión. Que ante la crisis de modelos tradicionales nacieron tres nuevos modelos donde el juez juega un rol totalmente diferente, que a saber son el estructural, funcional y el supranacional. Con lo que hemos acabado de compartir, es importante muy someramente precisar sobre el principio de la responsabilidad. Yo sostengo, amigos, amigas, que una de las profesiones más incomprendidas por el ser humano es la de ser juez. El juez tiene la obligación de resolver en justicia el litigio para dar a cada uno de los sujetos procesales lo que realmente esté probado y establecido en las normas jurídicas. Sin embargo, además de esta difícil función, cumple otras, como ser el receptor de las partes. Por ello tiene un rol asiduo o de pasividad, que es ser el oído del proceso. Y los sujetos procesales tienen una función activa, en cambio, por el principio dispositivo, en la voz. Pero el juez no tiene una mera función pasiva, ya que en la inmovilidad exterior corresponde a un intenso trabajo interno que se resume en la vigilancia y atención ante la pretensión de las partes, inteligencia despierta para comprender lo que aquellas quieren decir, para distinguir la verdad de la mentira, procurar la conciliación de los litigantes, etcétera, etcétera. Entonces, se puede afirmar de que el juez de garantías penales tiene la facultad de estudiar, analizar, valorar las pruebas y aplicar la norma jurídica a cada caso concreto, siendo su finalidad la de garantizar la seguridad jurídica, la convivencia pacífica de todas las ciudadanas y ciudadanos. De lo expuesto, puedo decir de que el juez de garantías penales es el tercero imparcial que, aplicando la regla de la sana crítica, reglas que le permitirán apreciar las pruebas objetivamente para descubrir la verdad sobre la falsedad y dictaminará sobre el asunto controvertido, sometido a su conocimiento, que se reflejará en la sentencia, que es el acto judicial supremo, pues allí el juez ejercerá su jurisdicción y competencia que le otorga la ley y la Constitución de la República. Por lo que lo mismo dirá el derecho aplicable en conflicto. Muy a pesar de todo esto, amigos, el juez no queda exento de ser sujeto de responsabilidad objetiva que asume el Estado. Esto es, cuando una sentencia condenatoria es reformada o revocada en virtud de un recurso de revisión o cuando alguien haya sufrido prisión preventiva arbitraria y haya sido luego sobreseído o absuelto mediante providencia ejecutoriada, el Estado reparará a la persona que haya sufrido pena
como resultado de tal sentencia. Y por ello es entonces de que el Estado será responsable por error judicial, retardo injustificado o inadecuada administración de justicia, violación del derecho a la tutela judicial efectiva, violaciones de los principios y reglas del debido proceso. Claro, claro, que lo que se ve, lo que se le viene al juez de garantías penales es el derecho de repetición en la reparación integral por el error judicial. Amigos, el dinero nunca sale del bolsillo del Estado, sino del bolsillo del juez. Concluyo, amigos, este conversatorio precisando unas breves conclusiones. Si a un penalista no le pesa la libertad, no puede ser penalista. No, no. Ese es un hombre frustrado, que a lo mejor no pudo ser derecho tributario ni derecho societario y terminó en el derecho penal. Y quien ama la libertad es penalista, sea juez, fiscal o abogado en la tribuna que le toque ejercer. En el proceso penal, el juez de garantías penales es el único que debe y tiene que ser imparcial, mientras que el fiscal, cuando exhibe su pretensión punitiva, carece de una total imparcialidad, ya que es naturaleza humana que se reconozca como correcta su posición frente al problema concreto respecto del cual ha tomado partido. Es decir, que adopte una posición definida y quien ha adoptado tal posición no puede ser objetivo. Los jueces de garantías penales tenemos sobre nuestras espaldas la carga de sostener la vigencia irrestricta de los derechos fundamentales, que no son otra cosa que los principios constitucionales, y debemos cumplirlos con estos deberes cada día, en cada acto concreto que realizamos, porque tales derechos no son valores inmutables ni transhistóricos, son el resultado de largas luchas sociales, la concreción del sueño de miles de hombres y mujeres de carne y hueso, que no merecen ser traicionadas por actos humanos como la democracia. La Constitución necesitan del esfuerzo, el compromiso y la atención constante. Los jueces de garantías penales deberemos comprender que seremos más independientes cuanto más directa y manifiestamente nos involucremos en el hacer de la Constitución una parte sustancial de nuestra cultura. Cuando asumamos que por fin decir el derecho, iuris dictio, y resolver las causas es tanto como aplicar día tras día las cláusulas constitucionales. Cuando aprendamos que el orden jurídico se lee desde la Constitución, que cada ley, cada decreto, cada resolución solo podrán utilizarse como marco de la decisión concreta luego de haberla sometido al test de constitucionalidad. Termino diciendo y parafraseando a don Juan Díaz Romero en su obra El ABC de la deontología judicial. Allí el profesor define a la honorabilidad como la conducta correcta del juzgador. El profesor dice en un pasaje de su obra: este principio ve a la vida privada del juez, cuyo comportamiento debe corresponder a la de una persona de bien, un legislador o un miembro del Ejecutivo pueden ser respetados por su fuero o su poder. Un juez suele ser respetado por su conducta proba. El profesor abre una interrogante y dice: ¿quién va a respetar la sentencia de un juez borracho, vicioso o corrupto? Solo la hombría de bien, la respetabilidad en sus palabras. Entiéndase, no se trata de oler a santidad, dice el profesor. Si a esto se aspira, cuanto mejor. Pero basta con que el juez sea, como decimos los mexicanos, gente decente, lo cual está al alcance de todo ser humano.
con un poco de buena voluntad. Amigas, muchísimas gracias. Una inmensa gratitud haber podido compartir con ustedes. Les envío un fuerte abrazo y reiterar que en un momento dado tuve la oportunidad de estar en la Universidad de Chiriquí ante una invitación que hiciera mi hermano, un amigo para quien yo aprecio muchísimo, al doctor Henry Sass. A él y a todos mis amigos que dejé allá en Chiriquí, un abrazo fraterno. Solamente aspiro que este mensaje que he llevado, un conversatorio sencillo y directo, ojalá valga la pena el mismo. En Ecuador no tenemos los juicios por jurados. Hay jueces de garantías penales. Son personas de carrera. Para ingresar a la función judicial hay que pasar algunos filtros, que son los concursos de méritos y oposición. Y rigurosamente tenemos que pasar también algunas evaluaciones. Amigas y amigos, reitero mi gratitud a todos ustedes. Un abrazo a la distancia. Buenas noches. En Ecuador, ¿es independiente el organismo que rinde informes o peritajes científicos del organismo jurisdiccional o fiscalía? En Ecuador, los peritos son de carrera y son peritos calificados por especialidades y tienen que estar acreditados en el Consejo de la Judicatura. Eso les da el aval para que puedan ser seleccionados por el fiscal para las prácticas de diferentes experticias. Por decir un ejemplo, en un delito sexual de violación, indudablemente que el fiscal va a echar mano del médico legista, por manera de que ese médico no es que lo va a coger a dedo, sino que es un médico, repito, es un perito acreditado en el Consejo de la Judicatura, previo a haber pasado pues ahí algunos filtros o requisitos de su capacidad o solvencia académica o científica. Entonces, el fiscal, digo, designa a ese perito, le posesiona para ese acto y pues el fiscal direcciona con vista y del derecho a la defensa sobre la experticia en concreto que va a practicar. En ese delito sexual es muy probable que el fiscal también vaya por una pericia psicológica. Deberán echar mano entonces de una perito asimismo acreditada. En ese delito sexual es probable que también ingrese una perito o una trabajadora social. ¿Sí? ¿Cuál es el tiempo máximo por el cual está detenida una persona por una investigación penal? ¿En un periodo ordinario? Sí, en Ecuador el plazo razonable para la privación de la libertad es el siguiente. Una persona en Ecuador no puede estar privada de su libertad con una medida cautelar, porque las medidas cautelares de carácter personal son excepcionales, pues no, son excepcionales y de última ratio. Bien, en tratándose de delitos sancionados con penas que superen los 5 años, la prisión preventiva no puede durar más de 1 año. Y en delitos que están sancionados con penas privativas de libertad inferiores a 5 años, la prisión preventiva no puede durar no más de 6 meses. Ahora bien, ¿qué ocurre aquí? Si en ese lapso, en esos plazos, 1 año o 6 meses, la persona no ha recibido una sentencia de declaratoria de culpabilidad o una sentencia de ratificación del estado de inocencia, esa persona automáticamente recupera su libertad. Pero aquí es importante resaltar esto. Hay un riesgo. La caducidad de la prisión preventiva en Ecuador es causal de destitución para el servidor judicial, porque tiene que establecerse quién produjo o quién facilitó la caducidad de la prisión preventiva. El fiscal, el juez o las partes. Entonces está prohibido esto de hacer artificios, actividades
que tiendan a entorpecer la investigación. De manera que en un año, repito, una persona máximo, la prisión preventiva en Ecuador no puede superar más de 2 años. Pero termino precisando lo siguiente. Y una persona cuando es detenida en delito flagrante, esa persona no puede estar privada de su libertad sin fórmula de juicio no más de 24 horas. Por decirles, en este momento son las 20 horas acá en Ecuador, 8 de la noche. Si se aprende a esa persona, comienzan a correr las 24 horas. Por manera que esa persona debe ser llevada inmediatamente al juez de garantías penales que está de turno. En Ecuador hay jueces de flagrancia las 24 horas. En todo el país siempre va a haber un juez de turno de flagrancia. Por decirles, esta semana yo estoy de turno. Por manera que esa persona en 24 horas se debe resolver su situación jurídica. O se va en libertad o el fiscal toma una decisión si formula o no formula cargos y si requiere la medida cautelar de la prisión preventiva, lo cual será resuelto en una audiencia oral.